Muy buenos días. Hemos estado en una serie sobre la vida de David en el Antiguo Testamento y hoy nos toca investigar el pacto que Dios hizo con David. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por darnos esta oportunidad para reunirnos hoy día. Pido que tú me des las palabras que tú quieres que diga a tu pueblo hoy día y que sean de bendición y estímulo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En varias ocasiones bíblicas, Dios hizo pactos con personas que hoy día vemos como personas destacadas, conocidas de la Biblia. Los pactos bíblicos eran promesas que Dios hizo con individuos y con naciones en que Él prometió bendecir y obrar por medio de estas personas para la bendición y el beneficio de ellos y sus descendientes. Cada pacto tiene sus distintivos, eso es decir, cada uno tiene sus cosas particulares, pero los pactos también tienen cosas en común, como una promesa de bendición para el individuo y para sus descendientes y para toda la humanidad. Unos tenían aspectos dependientes en la obediencia de la persona a la cual Dios hizo el pacto y a sus descendientes, y otros no dependían en que la persona cumpliera nada. Dios iba a hacerlo, pese a que las personas respondieran o no. Además, cada uno tenía un cumplimiento en el plazo corto y en largo plazo también. Parecido a las muchas profecías bíblicas, no todas, pero a muchas, que tienen un cumplimiento cercano y otro lejano. El mayor cumplimiento de cada uno de los pactos que vamos a ver brevemente, llegando finalmente al pacto con David, ellos están realizados al final y de la forma más grande en la persona de Jesucristo y en su obra salvadora en la cruz. Cada pacto revela algo del plan de salvación que Dios quiso o que iba a implementar y fue desarrollando durante toda la historia. Empezamos con el pacto edénico, que era el pacto que Dios hizo con Adán y Eva en el huerto de Edén, en que Él prometía proveer por ellos, por medio de la naturaleza y por su presencia. Hizo una regla, no comer del árbol de la vida, y Dios iba a estar con ellos, iba a comunicar o pasar tiempo con ellos. Bueno, después de que ellos pecaran, Dios hizo otro pacto con Adán y con Eva. Dios proveería un Salvador que salvaría a ellos y también a toda la humanidad, y a la vez castigaría para siempre a Satanás, aquel que hizo pecar a los seres humanos. Luego había el pacto con Noé, en que Dios mandó un diluvio primero, pero después prometió que nunca destruiría la tierra de tal forma, y que las estaciones de primavera, verano, otoño y invierno continuarían, que habrían luz de día, etc., que continuarían sin falta, porque Dios prometió eso a la humanidad. En el pacto con Abraham, Dios prometió bendecir a sus descendientes, a él y a sus descendientes después de él. Y también a través de él bendeciría a todas las naciones de la tierra. Sabemos que él mismo bendijo todas las naciones de la tierra, sino que Jesús,
que fue uno de sus descendientes, el más importante de todos sus descendientes, bendeciría a la gente de toda la tierra, porque por medio de Jesucristo todos podrían tener la oportunidad para la salvación. Luego el pacto con Moisés y la nación de Israel que hizo en el monte Sinaí. Dios prometió a bendecir a esa nación si ellos le seguirían, si ellos fueran a obedecerle. En algunos aspectos ellos recibirían castigos si no cumplieron. Y a la vez Dios estaría fiel a sus promesas, porque así es Dios, fiel a lo que Él dice. Luego llegamos al pacto de David, que vamos a considerar de forma más larga hoy día. Dios prometió a David un reino eterno. Sabemos que David solo reinaba unos 40 años y que todo el reino de Israel, que el periodo de reinado de Israel era unos 450 años. Bastante, pero poquito de tiempo en comparación a toda la historia. Pero David tendría un descendiente, Jesucristo, otra vez, que sería un rey eterno. Él sería el Hijo de Dios. Jesús no reinaría sobre ningún país terrenal como David, sino reinaría sobre los corazones de cada persona que entregue su vida a Él, que le haga rey voluntariamente por fe. Jesús es el rey eterno, que es el descendiente de David. Bueno, podemos ver en todos estos pactos que todos llegaban a un pacto más importante, de cual leemos en Jeremías 31, donde él lo llama un nuevo pacto. Y Jeremías dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí el profeta Jeremías, unos siglos antes de Jesucristo, profetizó sobre este nuevo pacto. Pero Jesús, durante su última cena, cuando estaba comiendo esa cena, Él introdujo el nuevo pacto del que había hablado Jeremías. Y él dice en Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Era nuevo porque cumplió todos los demás pactos que hemos mencionado en forma breve esta mañana. Jesús es el cumplimiento de cada uno de estos pactos, desde el tiempo de Adán y Eva hasta por medio de Noé, Abraham, Moisés y David. Era nuevo porque Él tomó los pactos que eran previos y solamente parciales que Dios había hecho con estos individuos y los cumplía por medio de su sacrificio en la cruz, o va a cumplir a través durante los años venideros. Hoy enfocamos pues en el pacto de David, el acuerdo que Dios hizo con David. Vamos a estar viendo el 2 de Samuel, capítulo 7, y no leemos todo el capítulo porque es largo, pero tomamos unos versículos de este capítulo. Pero primero David quiere construir un templo en que colocar el arca. Leemos en 2 Samuel 7, versículos 1 y 2. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey
al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. La semana pasada, el hermano Pierre predicaba entre nosotros y él hablaba sobre el arca del pacto. El arca del pacto era el mueble más importante en el tabernáculo que Dios había mandado hacer a Moisés. Era el lugar más sagrado, el mueble más sagrado en todo el templo, donde hacían el sacrificio una vez al año por el sumo sacerdote. Bueno, David tuvo un corazón para Dios y por eso llevaba el arca del que hablábamos la semana pasada, llevaba el arca a Jerusalén y ya escuchamos esta historia ya. Pero estando ya en Jerusalén, David tenía ganas de darle un lugar bonito, hermoso, majestuoso y grande para que, porque el mueble, ese arca de pacto, era tan importante, el lugar central donde Dios habitaba en forma más palpable y visible entre el pueblo de Dios. David tuvo un corazón para Dios. Él lo demostraba en tantas maneras durante su vida. Él escribía tantos salmos que son un ministerio para nuestra vida. Acabo de terminar ayer, ayer terminé a leer un libro devocional sobre los salmos, muy bonito. Y David escribía unos 73 que sabemos de estos salmos. Pero escribía de sus emociones, de sus sentimientos, su amor por Dios y sus cuestiones también. Él demostraba su amor para Dios en esa forma. También él hizo la voluntad de Dios en respetar al rey Saúl. Hemos visto cómo él no mataba a Saúl en diferentes ocasiones, porque él tuvo un corazón de Dios, con Dios, y respetaba a Dios, y porque honraba y amaba a Dios, no tocaría a la persona que Dios había elegido, aunque esa persona no cumpliera y no viviera de la forma que Dios quiso, tampoco David le haría daño. También vamos a ver la próxima semana su relación ilícita con Betsabé. Y vamos a ver cómo pese a esa situación tan horrorosa, tan fea, David confesó su pecado. Y eso demuestra un hombre que está dispuesto a enfrentar sus problemas y sus fallas. Bueno, estos días Dios no habita en edificios, sino habita en mi corazón. Habita en su corazón. Si usted ha aceptado a Cristo y si usted es un seguidor de Cristo, ha recibido a Cristo por fe en tu vida, Él habita en su corazón. Y le damos un bonito lugar cuando vivimos de la forma que Él desea. Él quiere que nuestro corazón esté limpio, preparado para Él, para que Él tenga un lugar bonito. Bueno, David quiso preparar un lugar bonito para el templo, para el arca del pacto, y un templo que mostraba la gloria, la grandeza de Dios. Pero Dios no quería en ese momento que lo hiciera. Aunque David tenía ganas de hacerlo. Y Dios quiere que nosotros también tengamos ganas de vivir nuestras vidas de la forma que más agradezca a Dios. Que estemos siempre pensando en Él, siempre dándole gloria, siempre amándole, siempre honrándole de la forma más adecuada que Él merece. Que escuchemos su voz, que hagamos su voluntad. Bueno, Él quiso construir un templo. Y Dios, porque vio una vez más las ganas que tuvo David,
para servirle, para honrarle, para amarle. Dios hizo un pacto con David, un pacto eterno con él y sus descendientes. Leemos en versículos 9 al 15. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi pueblo, a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. En estos versículos vemos la bendición de Dios. En este pacto, en esta promesa, en este acuerdo que Dios hizo con David, vemos cómo Dios iba a bendecir a David, primero en corto plazo. Es cierto que Dios bendecía a David de gran forma durante su vida. Le dio descanso de su enemigo. Estableció su reino. Bendijo, le dio muchas bendiciones temporales. Una buena vida. Paz en su reino. Una nación que le amaba en gran parte. Y su hijo, Salomón, llegó a ser otro rey de Israel. Y finalmente era Salomón que construyó el templo. Eso fue recordado más luego. Dios le prometió a David y su hijo y sus descendientes después que ellos serían reyes de Israel. Y sabemos que sus descendientes permanecían como reyes por unos 400 años aproximadamente. Hermanos, Dios nos ha bendecido a nosotros también de gran manera en corto plazo. Cuando digo corto plazo, digo de esta vida. Yo pienso de cómo Dios nos ha dado trabajo, nos ha dado salud, nos ha dado habitación en que vivir, nos ha dado familia y amistades, entre muchas cosas más. Nos habla, nos fortalece por su palabra y por su espíritu que habita en nuestra vida. Nos consuela cuando estamos tristes, nos da gozo en momentos de alegría en nuestras vidas. Es cierto que Dios nos ha bendecido en corto plazo, como lo hizo a David. Seguimos leyendo en 2 Samuel, versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Vamos a ver el profeta Natán la próxima semana en cuanto a la relación que tuvo David con Betsabé. Además de brindar bendiciones a corto plazo en la vida de David, o después de él por medio de su hijo también, le dio eternas bendiciones también que se cumplieron en la persona de Jesucristo, en su vida. Leemos en Lucas 1, 31 al 33. Y ahora, cuando el ángel hablaba con la Virgen María, versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí vemos varias referencias, bueno, primero a David. Sería el trono de David, porque David era un rey. Y la casa de Jacob, Jacob era uno de los primeros patriarcas, padres, antecedentes del rey, de la nación de Israel. Pero aquí vemos que Jesús reinaría en una forma mucho más grande que David, que su reino no tendría fin. Y Jesucristo es el cumplimiento final y completo del pacto davídico, como es de todos los demás pactos. Porque en el pacto de Adán fue prometido un Salvador. Cristo es este Salvador. En el pacto de Abraham, Él es la persona que bendice todas las naciones de la tierra. En el pacto de Moisés ya es el fin de la ley. Ya no tenemos que vivir simplemente ganando el favor de Dios. Sí, queremos hacer su voluntad y no descartamos la ley, pero no tenemos la posibilidad de hacerla perfectamente. Jesucristo nos ha perdonado, pese a que nosotros no la cumplamos. Jesús es el único rey que nunca morirá y reinará por la eternidad. Jesús es el descendiente de David, el que nació en Belén, el mismo pueblo en que nació Jesucristo. David fue perseguido por Saúl durante 13 años aproximadamente y sufrió mucho. Y después en su vida también sufrió por otras causas. Pero Cristo también sufrió de forma inimaginable sobre la cruz. Sufrió el rechazo durante su vida, pero más que nada en la cruz sufrió para morir por los pecados de la humanidad. David profetizó que por medio de Cristo, en Salmos 89 y 26, diciendo que Cristo era aún su Padre, su Dios y la roca de su salvación. Y dice que Cristo era el Señor de David en Salmo 110:1. Pues Cristo era mucho mayor que David. David era de corto plazo, de un periodo de tiempo, pero Cristo es el Rey de Reyes que reina sobre los corazones de cada persona que rinde su vida a Él, pero reinará en forma completa cuando cumple esto al final de los tiempos. Por siglos David tuvo sus descendientes que eran reyes. Ellos afectaban las vidas de la gente sobre que reinaba. Pero Jesús es el descendiente, es el Rey de Reyes, es el Salvador del mundo. Y por medio de Él, toda la gente de la tierra, en todas las naciones, en todos los grupos étnicos pueden conocer a Cristo y sus vidas pueden ser cambiadas. Wow, después de todo lo que había hecho Dios a favor de David, y David sabiendo eso, tiene que maravillarse, tiene que responder a Dios. Porque cuando Dios hace grandes cosas en nuestra vida, ¿qué más podemos hacer sino responder a Dios, decirle cuán grande es Él, cuánto le amamos, cuánto agradecemos lo que ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo podemos guardar silencio? Y David no pudo guardar silencio. Y David en los últimos versículos 18 al 29 responde a Dios, hablando de lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios está diciendo a él. Es lo mismo. Si Dios está obrando en nosotros como lo está haciendo todo el tiempo, debemos reconocerlo, debemos agradecérselo, debemos decirlo a otros lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Bueno, primero vemos que David entiende que Dios ha obrado a favor de él.
Leemos en 2 de Samuel 7:18. Entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? David reconoce que no era nada, era un pastorcito de ovejas en un pueblito de Israel. Pero Dios lo escogió, le hizo algo, le puso en el reino de Israel. Y pienso, ¿qué de nosotros? Hasta que Cristo nos escogiera, hasta que Él entrara a nuestra vida, ¿qué éramos? Y todavía no somos nada para jactarnos, sino jactarnos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo ha hecho tanto por nosotros. Nos ha dado la salvación. Nos ha bendecido con bendiciones temporales que tenemos. Tenemos su perdón y amor y su presencia. Y también David reconoce que Dios le ha hablado con él. Versículo 21, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. El gran Dios de todo el universo había hablado con David. Había dicho que iba a bendecir su vida. Le dio promesas para el futuro y para el presente también. Le dio su consejo. Se metió en su vida. ¿Cuántas promesas? ¿Cuántas cosas nos han dicho Cristo y Dios en su palabra? Que están allí, cada día la podemos abrir y ver lo que Dios está diciendo en nuestra vida. Todo eso es para ti y todo eso es para mí. Que leamos la Biblia a menudo para que sepamos lo que Dios ha prometido a nosotros. Podemos reclamar estas promesas, creer en ellas. Por medio de su palabra tenemos respuestas a todas las incógnitas de la vida, a todos los problemas, todas las crisis que enfrentamos. Y también nos da razón para vivir. Nos guía en el futuro, nos aconseja. Su palabra está allí. Y David reconocía como Dios le había hablado. Ojalá que nosotros también reconozcamos como Dios nos ha hablado por medio de su palabra primero y también por medio de su Espíritu Santo. Y luego Dios obra a favor de Israel, dice David. ¿Y quién? Versículo 23, como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. David maravilla que entre todas las naciones Dios había escogido a Israel. En un tiempo cuando ni aún fue una nación, escogió un hombre, Abraham y su esposa Sara, para ser los padres, la madre de la nación. Y Dios también ha escogido a nosotros. Está obrando a favor, por medio de nosotros, sus seguidores, y por medio de la iglesia entera, de la tierra, hecho de naciones por toda la tierra. Él está obrando a favor de ellos y a través de ellos para que nosotros seamos una bendición a las demás naciones. Y finalmente, David dice que Dios cumple sus promesas. Leemos en versículo 25, ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. David reconoce todas estas promesas y quiere que Dios las cumpla, pero sabe que las va a cumplir porque siempre ha cumplido. Y cada promesa que Dios ha hecho en su palabra, Él ya ha cumplido o va a cumplir en nuestras vidas cada día o en el futuro. Dios no deja sin cumplir ninguna promesa. Y si somos hijos de Dios, Él pues quiere que nosotros permanezcamos fieles a Él. Él es fiel. Él cumple sus promesas. Nunca las deja sin cumplir.
y quiere que nosotros también permanezcamos fieles a Él, que le sigamos amándole, obedeciéndole, sirviéndole. Dios, por supuesto, es mucho más fiel que yo mismo o que tú, querido amigo, hermano, pero quiere que nosotros cumplamos su promesa. Pero una promesa última para nuestra vida, para ver que Dios va a seguir obrando en nuestra vida, como seguía obrando en la vida de David, y que nos debe dar mucho consuelo, mucho gozo saber esto. Que en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos que seguirnos fieles a Cristo. Esa es la forma en que seguimos viendo la bendición de Dios en nuestra vida y el cumplimiento de sus promesas y todo lo que Él tiene reservado y deseado para nuestras vidas. Permanezcanse fiel a Cristo, querido amigo. Amén. Padre, bendice estas palabras, que sean de estímulo, que nos animen a permanecer fieles a ti, porque tú eres fiel a David y también eres fiel a nosotros. Agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Que tengan una buena semana.